Padre, tú eres santo, Señor. Tú eres digno y merecedor de toda la gloria, de toda la honra y de todo el honor, Señor. Padre, aquí estamos una vez más, Señor, solamente por tu gracia y por tu amor. Reunidos en este lugar, Señor, buscando de tu presencia, buscando de una palabra, Señor, que aliente nuestras vidas, que nos dé esperanza, Señor, que nos dé fuerzas para continuar, Padre. Ponemos este servicio, Señor, y esta palabra que voy a dar, Señor, en tus manos, Padre. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí. Tú sabes, Señor, que no soy nada si no fuera por ti, Señor, que no tengo la fuerza suficiente para pararme en este lugar, Señor, y hablar lo que viene de tu palabra, Señor. Solo eres tú, Señor, quien me da esa fuerza, Señor, y esa autoridad de ser tu hija, Señor, y poder estar en este lugar para ministrar lo que tú quieres a cada vida y a cada corazón, Señor. Te pido que seas tú, Señor, abriendo nuestros oídos y nuestros ojos espirituales, Señor, para poder escuchar tu dulce voz, Señor, y poder aumentar, Señor, nuestro crecimiento espiritual, Señor, conforme a tu voluntad y conforme a tu palabra. Te doy gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, para gloria y honra de tu santo nombre. Amén. Bueno, la enseñanza tiene por título El trigo y la cizaña. Y el versículo base lo vamos a estar buscando en Mateo 13, del 24 al 30. Y cuando lo tengan, por favor me dicen amén. Vamos a estar leyendo la parábola del trigo y la cizaña y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Bueno, vamos a estar aquí desarrollando primeramente la definición del trigo. El trigo es un cereal de grano entero, rico en carbohidratos, fibras, vitaminas y minerales. Lo que quiere decir que estas cosas son buenas para nuestro organismo. Espiritualmente, el trigo representa a los verdaderos creyentes, la palabra de Dios, la abundancia, la vida eterna y el fruto espiritual. Definimos la cizaña. La cizaña es una maleza que se crea entre el trigo, conocida por ser tóxica. También la llaman falso trigo, difícil de eliminar. Metafóricamente significa discordia, enemistades o envidia. Espiritualmente, la cizaña representa a los hijos del maligno o falsos creyentes que conviven con los verdaderos creyentes, o sea, con el trigo en el mundo. En la primera parte del versículo vamos a desarrollar el versículo. En la primera parte del versículo habla de un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y ese campo no solamente es la iglesia, es el mundo. Puede ser el mundo, el trabajo, la familia. Ese campo se puede distribuir de muchas maneras. Y estudiando en este tema, creo que el Espíritu Santo me dio para que definiéramos 3 puntos. Pueden ser muchos más, por eso les digo, pero vamos a tratar 3. Y el primer punto sería el campo de nuestra vida. ¿Cómo sería ese trigo cómo es ese trigo en nuestra vida? Fuimos creados por Jesús para buenas obras. Y eso lo podemos ver en Efesios 2:10.
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea que el Señor Jesucristo sembró en nosotros buen trigo para dar buenos frutos. Pero desde los primeros tiempos, desde el libro del Génesis, podemos, como ya lo hemos leído en veces anteriores, podemos ver que a través de Adán y Eva, que el Señor había sembrado en ellos buen trigo y tenían convivencia con el Señor y podían disfrutar de todas las cosas buenas. En ese instante se le apareció en la cizaña. ¿Y qué representaba la cizaña en ese momento? La serpiente, ¿verdad? Que se les apareció, los tentó y todos sabemos lo que pasó. Bueno, tentó a la mujer y sabemos lo que pasó. Desde ese entonces nuestras vidas se llenaron de maldad, se llenaron de malos pensamientos, de malos deseos. Y esa cizaña o falso trigo ha crecido entrelazada a sus raíces con el trigo que ya había en nosotros. Porque si vemos el procedimiento del trigo y la cizaña, ellas, y lo decía aquí, ¿no? Crecen juntas, entrelazadas, sus raíces se entrelazan, que la misma persona que las cuida muchas veces se confunde. En el proceso de crecimiento se confunde porque no se ve la diferencia entre el trigo y la cizaña, sino hasta después de la siega, pues hasta después de su crecimiento. Entonces, ese trigo y esa cizaña van creciendo juntas, como pasó en nosotros, pues a partir del pecado de Adán y Eva. El problema, aunque aparentemente todo se ve bien por fuera, no todo lo está. El problema es cuando lo falso parece bueno. Y el trigo y la cizaña dentro nuestro comparten el mismo suelo y allí crecen. Se alimentan de lo mismo, pero no tienen el mismo origen. Y se necesita tiempo para reconocerlo. Quizás hay cosas en nosotros que desde un principio, cosas que no estaban bien, que desde un principio nosotros sabíamos que teníamos que cambiar, como actitudes, hábitos, conductas, algún sentimiento, algo que sabíamos que no estaba bien. Sin embargo, hay otras cosas negativas, dañinas, muy dentro de nosotros, entrelazadas con ese trigo, que se toma su tiempo identificarla. Por lo menos a cuánto les pasa, a mí, ¿no? Antes de llegar en los caminos del Señor, yo sabía y reconocía cuáles eran mis errores, lo que aparentemente yo veía, ¿no? Y siempre me he caracterizado por eso, por saber, reconozco, me equivoqué en esto, fallé en esto, tengo tal conducta, tengo carácter, cosas. Pero a medida que ha pasado el tiempo, me he dado cuenta que tengo más de lo que quizás yo pensaba. Pero también existen otras personas que dicen que todo está bien, que aparentemente todo está bien, yo no sufro de nada, ni de mal humor, ni de rebeldía, no tengo rencor por nadie. Les cuesta reconocer que hay cosas negativas en ellos. Por eso le digo, se toma su tiempo identificarla, tanto para una persona como para la otra. Porque a veces lo que no sabemos reconocer, o por lo menos lo que yo sabía de reconocer, era quizás lo externo. Pero no sabía que entrelazado dentro de mí habían quizás cosas también negativas, pues. Entonces, el trigo y la cizaña van creciendo juntos en el campo. Y hasta el mismo que la siembra se pueden confundir, como ya lo había dicho, porque a simple vista se ven iguales. Los siervos le decían al dueño, regresemos al versículo original, al Mateo 13. Dice aquí que los siervos le decían al dueño de la cosecha, no sembraste buena semilla en tu campo, ¿de dónde pues tienes cizaña? Automáticamente el Señor les dice, alguien lo sembró. ¿Quieres que vayamos y la arranquemos? Y le dice, no, dice el hombre. ¿Por qué? Porque dije anteriormente que hay raíces entrelazadas entre trigo y la cizaña. ¿Y qué pasa?
que a veces al arrancar la cizaña se viene buena parte del trigo. Y si lo llevamos a la vida espiritual, entonces podríamos pensar que el Señor no quiere que cambiemos esa cosa negativa que tenemos. No, sí quiere que la cambiemos. Pero el Señor se enfoca más en lo bueno. A veces nosotros, y esta administración de esta palabra me hacía reflexionar y decía, y pensaba, cuán bueno es el Señor. Más de lo que sé que es, ¿no? Yo decía, es increíble cómo el Señor me hace ver que nosotros siempre nos enfrascamos en lo malo de las personas y en lo malo de nosotros mismos. Podemos decir 10 cosas negativas y a veces decimos una sola positiva. Y así lo vemos en los demás. Y el Señor no es así, el Señor es al contrario. El Señor ve todo el trigo que hay en nosotros, todo lo bueno que nosotros tenemos. Y no es que para Él quiere cambiar eso malo que tenemos, pero para eso para Él no es lo más importante, sino los buenos frutos que podemos dar. ¿Por qué? Porque está transformando nuestra vida, quiere que crezcamos, que no nos enfrasquemos en aquello malo. Y sí lo vamos a cambiar, pero lo vamos a cambiar en el momento que Dios quiera que lo cambiemos también. Claro, no quiere decir que nos vamos a quedar y vamos a decir, yo tengo esto malo y me voy a quedar ahí tranquila esperando a que... No, sino que nos esforcemos porque los frutos sean de buen trigo. Pero no debe permanecer la cizaña allí tampoco. No es que el Señor nuestro Padre esté de acuerdo con estas cosas que no están bien en nosotros, pero hay procesos que se llevan su tiempo. Hay cosas o situaciones que no podemos ni debemos acelerar, porque podemos destruir algo que el Señor está haciendo crecer. Y nos preguntaremos quizás, ¿cómo así? El Señor prefiere cuidar en nosotros lo bueno, trabajar en lo que nos edifica, en lo que nos transforma, en lo que nos restaura, y poco a poco con su ayuda iremos cambiando aquello que no le agrada. Y esto ya lo dije. Él se enfoca en el trigo que ya sembró en nosotros. Aun cuanto nos ha pasado que vemos más lo negativo que lo positivo, el Señor no es igual, porque el Señor nos ama. El Señor no mira nuestras imperfecciones y nosotros muchas veces nos damos bien duro. O sea, nosotros mismos nos castigamos, nos autoevaluamos y nos autoevaluamos mal. Entonces, y cuando hacemos algo que tenemos así como un errorcito, pues nos damos más duro todavía y pensamos que el Señor no ve de esa manera. Como muchas veces lo ha dicho el pastor, pensamos que Él está como un látigo diciendo, te equivocaste, y ya nos cortó hasta la bendición. Y si nos pasa algo que después viene que no sea muy bueno, entonces decimos, ya, el Señor me paró las bendiciones. Entonces no tiene nada que ver con eso, porque el Señor en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Su amor no cambia por nuestras imperfecciones, no cambia por nuestras debilidades, no cambia por nuestros errores. Su amor es eterno, fiel y es para siempre. El Señor protege lo verdadero y lo verdadero se ve al final. El trigo maduro, que es nuestro crecimiento espiritual, produce grano y ese grano produce un peso. Ese peso hace que el trigo se doble y lo podemos ver allí, ¿no? Hace que el trigo se doble, se incline y se humille. Y eso lo podemos ver bíblicamente en Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Eso nos lleva a una rendición delante del Señor. Tenemos que ser humildes y sencillos para reconocer nuestros errores, nuestras fallas, y reconocer que los buenos frutos que tenemos es solamente por su gracia y por su amor. En cambio, la cizaña, su grano es vacío, no produce peso. Por eso la cizaña se mantiene erguida, se mantiene levantada, se mantiene arriba. Cuando ya se produce la siega, cuando ya tienen su crecimiento, cuando ya el proceso de ser arrancada, ahí es que se ve la diferencia. Porque el trigo se inclina y la cizaña se mantiene elevada.
al reino de Dios no le importa cómo empezamos. Porque cuando empezamos tenemos defectos, tenemos debilidades, traemos pecados, traemos un sinfín de cosas. Y el Señor no nos exige nada para venir a sus brazos. No nos exigió nada para llamarnos, simplemente que acudiéramos a Él, que escucháramos su voz y le siguiéramos, ¿verdad? No se fijó si teníamos cizaña o no, sino que al reino de Dios lo que le importa es en qué nos convertimos. Y no es un cambio aparente, no es un cambio de apariencia, es un cambio real. Es desde adentro hacia afuera. Yo le solía decir a mis hijos cuando empecé en los caminos del Señor, cuando aconsejaba mucho a Julieta, más que todo a Juan Pablo también, ¿no? Pero Julieta que me entiende un poco más. Yo le decía, el Señor no es una varita mágica. O sea, el Señor no tiene una varita mágica. Porque muchas veces creemos que las cosas van a suceder de la noche a la mañana. Y nada que ver, ¿no? Son procesos, son situaciones, es pasar por el horno de fuego. Es pasar por ese proceso y por ese andar para que el Señor haga lo que tenga que hacer, ¿no? Son situaciones muchas veces dolorosas que no queremos pasar, pero que son necesarias. Porque esas son las situaciones que nos van a llevar a dar los frutos que el Señor quiere de nosotros y los frutos que nosotros debemos dar. Por eso la pregunta es, ¿qué está? Y es para concluir en este punto y para que se lo lleven de reflexión en su casa. ¿Qué está creciendo en ti? El segundo punto y el otro campo sería la iglesia. Y la iglesia puede ser la iglesia, puede ser el trabajo, puede ser el lugar de nuestra familia, puede ser el lugar donde quizás ejercemos algún deporte. Por eso le digo, pueden ser muchos los campos, ¿no? Y hablo de campo de donde se siembra. Pero bueno, vamos a hablar de la iglesia. ¿Ah? Exactamente. Podemos estar en la iglesia, alabar, adorar, servir, llorar, levantar las manos, arrodillarnos. Podemos estar rodeados de verdad y no ser verdad. Podemos hacer lo correcto, pero aún así estar vacíos. Pero llega el día en que se separa el trigo y la cizaña y la verdad sale a la luz. No voy a profundizar mucho en este tema, pero muchas veces hay personas que pueden tener mucho tiempo en el evangelio, ¿no? Y llega alguien y una cizaña. Dios guarde, que no es aquí Monte de Santidad. Y viene a quizás hablarnos a un mal comentario de un pastor, de un maestro, de un ministro, de aquí del altar, de cualquier situación, y tenemos que estar apercibidos en esos casos, ¿no? Porque tenemos que estar seguros de qué lado estamos, qué es lo que hay en nosotros, ¿no? Y como dice acá, ¿no? Luego el trigo y la cizaña se va a separar y se va a saber quién es quién. Entonces no nos dejemos llevar por esa cizaña que muchas veces llegan por ahí a crear discordia, a crear descontento, a hacer malos comentarios de otras personas, porque nos podemos enredar. Y no es el caso, no es lo que queremos, porque dice, por su fruto lo conoceréis. Y eso lo podemos ver en Mateo 17, del 15 al 20. Y se los digo también porque he escuchado mucho el comentario, lo escuchaba más que todo antes, que mucha gente que no cree afuera, claro, a veces también son excusas, ¿no? Para llegar en los caminos a los pies de Cristo, pero mucha gente de afuera dice, no, porque la iglesia tal cosa. Y entonces, por una persona, entonces señalan a toda la iglesia. Porque si podemos ver a veces las noticias, dicen, no, que el pastor hizo tal cosa.
Pero y a veces no es ni siquiera el pastor, es una persona que llegó, hizo algo malo y entonces ya están culpando hasta el pastor de la iglesia. Entonces tenemos que estar apercibidos de esas cosas, ¿no? Con quién hablamos, qué decimos, qué es lo que esa persona nos viene a decir y cómo le vamos a responder. Entonces, leemos en Mateo 17 del 15 al 20. Ya. Me equivoqué. Pastor, el de por sus frutos lo conoceréis. Me equivoqué de... 7, Mateo 7. Ah, sí, le puse un 1, sí, es verdad. Sí, gracias, Juan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Y el trigo permanece. La cizaña siembra su veneno y luego se va. Entonces, la pregunta en este segundo punto es: ¿eres trigo o eres cizaña? Y el último campo sería el campo eterno. No debería ya haber apariencia, solo verdad. Desde que nacemos, como lo dije al principio, Dios sembró en nosotros un campo eterno. Pero depende de nosotros, de nuestras acciones, de nuestra obediencia, de nuestra perseverancia y de nuestra rendición. Poder conservar esa salvación eterna. Porque el juicio vendrá. ¿Y queremos llegar con cizaña a ese juicio? No, ¿verdad? Porque allí será la separación del bien y del mal. Ahí será el momento de la siega. Porque dice el versículo en la parte final, el versículo inicial, que es el 17, el 13 del 24 en la parte final dice: en el 30, deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Ellos pasarán la tribulación, la gran tribulación. Pero en el mismo, ahí mismo dice: en cambio el trigo, pero recoged el trigo en mi granero, que es reunir a los verdaderos creyentes, los de buen fruto, para la salvación eterna. ¿Y quiénes estaremos en el reino de los cielos? En ese mismo versículo, en Mateo 7:21, en el de... por su fruto, no os conocí, después de por su fruto lo conoceréis, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y dice la parte B: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, que vamos a entrar al reino del cielo lo que hacemos la voluntad del Padre. Entonces, para concluir, ¿qué debemos hacer? Según lo que hemos hablado, la voluntad de Dios, que de acuerdo a lo que hemos dicho, podamos crecer como buen trigo, separar en su tiempo en nosotros la cizaña y que los buen frutos del Espíritu Santo prevalezcan en nosotros, sean reflejados en nuestras vidas para poder dar de gracia y bendición a aquel que lo necesite. Y así podremos entrar en el reino de los cielos. Muchas gracias, mis hermanos, y que Dios les bendiga.